Hola, te habla la doctora Claritza Castro Pagani del libro Word 2016 a tu alcance de la doctora Mercedes, esta servidora. Estaré discutiendo de la lección 6 el tema de tabla con unos temas específicos durante esta presentación. Entre los objetivos aplicaremos tabuladores y sangrados para alinear el texto y los números. Se asignarán fórmulas para realizar cálculos en las tablas. Aplicaremos procedimientos para tablas con títulos de columnas más largos que el contenido. Y aplicaremos funciones de unir o dividir. Colocar información en tablas en orden alfabético y numérico. Cuando hablamos de fórmulas y formatos de números, aunque Word no es un programa para hacer cálculos, algo así como Excel que está especializado en eso, sí me va a permitir llevar a cabo cálculos sencillos dentro de las tablas, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir y sacar promedios, entre otros. La función de suma es la que viene prefijada, o sea, si yo quiero multiplicar tengo que escribir product, si quiero restar pues tengo que subtract, y así tengo que ir colocando la función que desee. Se utiliza el botón de FX, fórmula, de la cinta Table Tools de la pestaña Layouts. La fórmula preestablecida para sumar los números en una columna siempre es sum above, es decir, que va a querer sumar sobre donde está la fórmula. Si lo que quiero es sumar hacia la izquierda, pues tengo que decirle sum left. También, como dije ahorita, puedo usar otras funciones sencillas como por ejemplo multiplicar. Si fuera a multiplicar, pues tengo que decir product y la dirección en que se multiplicaría. Importante, para evitar que el programa cambie la fórmula anterior, se recomienda que haga la suma de las filas de abajo hacia arriba, para evitar que cambie el left por above. Y para repetir el mismo cálculo, si yo quiero volver a hacer el mismo cálculo en otra columna, pues usted coloca el punto de inserción enseguida en la próxima celda. No puede hacer otra cosa con el teclado porque ya no va a funcionar. Así que si yo hice una fórmula y quiero la misma en la próxima columna, me muevo, coloco el punto de inserción y le doy F4. Inmediatamente va a aparecer el cálculo. Y así puedo seguir oprimiéndola en todas las columnas o filas que yo quiero hacer la misma fórmula. Si el usuario cambia alguna cifra, era 10 más 20 más 30, y de momento dije, ay, no era 10 más 20 más 30, era 10 más 25 más 30, y ya yo había hecho la fórmula. Como esto no es una hoja de cálculo, él nos recalcula automáticamente. Tengo que yo posicionarme en el área de resultados y oprimir F9 para que entonces la hoja pueda recalcular. Tampoco da formatos a menos que yo se lo indique. Si alguna de las cifras contiene coma, el resultado tendrá las comas correspondientes, pero no va a tener el punto ni los dos sitios decimales. Siempre hay que entrar al cuadro de diálogo que vemos aquí, que se llama Number Format, de fórmula, donde dice Number Fórmula. Y aquí podemos escoger, vemos en esta que es coma, coma con lugares decimales, con signo de dólar, en por ciento, etcétera, etcétera. Para poder practicar esto que estamos hablando, vamos a hacer el ejercicio de práctica 6.4 que se llama tabla gastos. A continuación haré esta presentación. Bien, copiemos la información que aparece en el libro. Ya yo la copié para que lo puedan ver. Vieron que coloqué el título, le apliqué el formato de sans serif con negrillas y el subtítulo con los espacios requeridos según hemos aprendido hasta ahora. Luego hice una tabla de 4 columnas con los títulos principales en negrita y centralizado, información, y en cada uno de estos números que coloqué dentro de la tabla le apliqué un tabulador decimal. Veamos aquí, para que los puntos decimales queden alineados. Así que es importante donde coloquemos este tabulador decimal, porque si usted lo deja aquí a la derecha no se ve como que en el medio de la columna. Así que lo ideal es llevarlo proporcionalmente al centro. Igual en el segundo.
llevarlo proporcionalmente al centro. Fíjense que no estoy centralizando. Lo que estoy es moviendo el tabulador decimal para que los números se vean en el centro de la celda. Y va a seguir haciendo los cambios que pide el libro, ajustar el ancho de columna. Antes de hacer eso los tabuladores, aumentar a punto 3 el alto de las filas. Para aumentar a punto 3 el auto de las filas, auto, ve que está aquí a punto 11, yo le puedo decir punto 3 y ahí quedó más grande. En las tablas, cuando nosotros hacemos tablas en el área de properties, podemos venir aquí al texto alterno para personas discapacitadas que necesitan un lector y escribirle aquí el título de la tabla y aquí hacer una descripción. Se presentan los gastos de estudios para el año académico 18-19 del estudiante Juan Pérez. ¿Para qué es esto? Una persona que no ve bien o necesita un lector. El lector, antes de ponerse a leer toda la tabla, va a este área de texto alterno y le lee, mira, eso es una tabla que se llama gasto de estudio y lo que hay ahí es tal cosa, ¿te la leo o no te la leo? Es importante hacer esto porque hay que atender personas con necesidades especiales. Bueno, entonces vamos ahora a hacer la fórmula. Yo quiero una fórmula aquí que me sume todos los gastos del primer semestre. Así que en la cinta layout, en el grupo data, veamos aquí que tenemos la opción fórmula. Cuando le doy a esa opción de fórmula, rapidito me dice Sum Above, que es la que trae por default. Yo quiero que sume hacia arriba, así que no voy a cambiar Above por Left, porque eso es lo que quiero, que sume arriba. Ahora, ¿qué formato va a tener el número? Pues yo quiero que tenga signo de dólar, coma y punto. Por lo tanto, voy a escoger este formato. Si no lo selecciono, se queda ahí. Bien, y no tengo que escoger más nada, porque aquí serían otras funciones a aplicar, pero aquí simplemente lo que vamos es a sumar. Le digo OK, y salió mi resultado con el lugar decimal alineado. Yo quiero ahora que eso mismo salga acá y dijimos que cuando queremos copiar oprimimos F4. Observen que automáticamente hizo la suma de sumar hacia arriba. Si yo quiero sumar hacia la izquierda, FX, y fíjense que aquí inmediatamente dice left, selecciono el formato y las demás simplemente con F4. F4. Estas que tienen un signo de dólar, les recomiendo que le den espacio para que todos los signos de dólar queden alineados. Y asignar un tabulador decimal, ya yo lo había hecho, pero usted, si no lo tiene, debe asignar un tabulador decimal para que se vean en el centro. Hasta aquí el tema. En ocasiones tenemos unas tablas que los títulos que están en las columnas son más largos que lo que está en el contenido de la misma. Así que hay que seguir unas reglas o unos pasos para que nos queden bien. Lo primero que tenemos que saber es que los títulos de las columnas de las tablas siempre se centralizan por regla mecanográfica y que se le aplican negritas por uso y costumbre. Si el título es más largo que el contenido de las otras celdas en el resto de la columna, hay que hacer ajustes en esas celdas para que se vea bien acomodado lo que está escrito en ellas. Hay que escribir centralizado el título de la tabla y el subtítulo, ¿verdad? Si es que tiene la tabla. Y antes de crear la tabla, vamos a dar los retornos correspondientes y cambiar la alineación a la izquierda.
Siempre vamos a calcular el total de columnas que quiero, dejando columnas en blanco entre columnas ¿para qué? Para que una columna no se vea muy pegada a la otra. Por ejemplo, si yo quiero una tabla de 3 columnas, hay que crear 5 para dejar 2 en blanco entre medio. Siempre se crea inicialmente una tabla solo de 2 filas. La primera para aplicarle el formato correspondiente para los títulos de la columna y la segunda para acomodar el contenido. Se selecciona la primera fila para aplicar centralizaciones y legrillas y luego se escriben los títulos de columna. En la segunda fila se usa para crear una línea de referencia o línea guía, que ustedes saben lo que es eso porque lo hicieron con los tabuladores, lo que es una línea guía, que es tomar el renglón más largo del contenido de cada columna. Entonces luego reducimos el ancho de las columnas en blanco alrededor de 0.5. Claro, eso va a depender de los márgenes laterales y de la cantidad de columnas que tenga la tabla. Y siempre de AutoFit para ajustar el ancho de las otras columnas de acuerdo al contenido más largo. Los pasos que debemos hacer, pues en aquellas columnas en las que el título es el renglón más largo, como el ejemplo que está aquí, hay que hacer ajustes para acomodar el contenido de la columna, ya que el ancho de la columna lo va a determinar el título, que es tan grande. En este ejemplo, en la primera columna y en la segunda, podemos mover el marcador izquierdo de sangrado, el left indent marker. Podemos moverlo hasta que el renglón más largo de cada uno se vea en el centro, debajo de su título. Hay otra manera de hacerlo que es asignando un tabulador, que es fijando un tabulador, pero si lo hago de esta manera, pues no tengo que oprimir Control Tab. En la última columna debemos utilizar un tabulador decimal para poder alinear los números de acuerdo a el número más largo de acuerdo al punto que la cifra se vea centrada bajo el título. Fíjense que es que se vea centrada. En ningún momento he dicho que se centralice, sino que se vea en el centro. Después borramos el contenido de la fila guía y quitamos la centralización horizontal y escribimos la información en la tabla. Recuerden no escribir nada en las columnas en blanco y luego centralice la tabla horizontal y verticalmente si está sola en una página y elimine los bordes, porque al eliminar los bordes va a dar esta sensación de que son columnas tabuladas. Hagamos el ejercicio de práctica 6.5 para practicar esto de las tablas con títulos de columnas más largos. Bien, en una nueva hoja de trabajo escribimos el título de la tabla, damos los retornos correspondientes en la tabla con el formato adecuado y vamos a seguir el procedimiento explicado anteriormente. Para hacer este ejercicio tenemos que calcular el total de columnas, incluyéndolas en blanco. Fíjense que tiene 3 columnas, hay que colocar 5 para dejar unas en blanco. Así que me voy por Insert y voy a usar en la cuadrícula 1, 2, 3, 4, 5 y voy a seleccionar 2 líneas. Siempre creamos primero 2 filas. La primera fila es para aplicar el formato correspondiente a los títulos, que sabemos que es bold y centralizado. Y si quiero cambiar la letra por Arial o alguna sans serif, pues es el momento de hacerlo. Entonces escribo lo que dice el texto. Escribo la información y en la segunda fila vamos a crear la línea de referencia. Vamos a escribir el renglón más largo del contenido.
Veamos que en la primera el renglón más largo es Arnel de Rosario Díaz. Fíjense en que no cabe mucho. Yo voy a mover esto, el ancho de esta columna. Lo voy a mover a 0.5 para tener más espacio para trabajar, igual con este. Y a esta le voy a dar autofit. 0.5, 0.5. El más largo de la próxima columna es VP Operaciones. Y el otro es 10.5%. Ah, lo escribí donde no es. Así que vamos a dar el autofit para que se acomoden las tablas, se acomoden bien los títulos de las columnas. En aquellas columnas en las que el título es el renglón más largo, ¿verdad? Como en el ejemplo que tenemos, vamos a tener que hacer el ajuste para acomodar el contenido de esa columna. Así que en esta columna yo puedo mover, lo voy a subir para que lo vean en la regla, puedo mover mi marcador izquierdo. Ve que quedaba como muy para afuera, yo lo puedo mover para que se vea como el que esté en el del libro, que está alineado con la palabra nombre a la izquierda. El de VP de operaciones está más al centro de la tabla. Y este, que es el de los porcientos, deberá llevar un tabulador decimal para poder alinear los porcientos. Miren qué bien quedó ahí. Luego que ya tengo la información, ustedes saben que tengo que eliminar la información guía. Y que cuando yo dé tab, todos esos tabuladores que moví y sangrados temporeros van a estar ahí. Y procedemos a escribir la información. Ups, se me olvida. Observen que cuando doy retorno al finalizar de escribir, doy retorno no, doy tab y se crea una fila nueva. Luego que hago todo esto y mi tabla queda de lo más linda como ha quedado acá, pues simplemente le quito los bordes. Aquí estamos viendo los grid lines. Vamos a darle centralización horizontal y vertical ambas. Center, ahí lo llevo al centro. Y aquí la tabla, con control E, lo centralizo horizontalmente. Y ahí queda en el medio de la tabla. Claro, su ejercicio debe tener el footer como de costumbre. Se va a llamar práctica 6.5, títulos largos, y va a estar en la carpeta
tabla. Cuando le doy print preview, ustedes están viendo los puntitos, porque recuerde que usted está viendo aquí en la opción que tenemos View Grid Line, pero si se los quito, así se va a ver en el papel cuando se imprima. Fíjese que alineado en el centro y en el centro. Hasta aquí el tema de los títulos largos. Cuando estoy haciendo una tabla, también puedo utilizar la función de ordenar, sort, que me permite ordenar el contenido de una tabla en orden alfabético numérico. Puede ser ascendente o descendente. Hay varias opciones para hacer el paste en las tablas. La función de pegar presenta varias opciones cuando se usa en tablas. Dependiendo de lo que usted haya seleccionado para copiar o mover, al dar clic derecho para pegar van a aparecer 6 botones más o menos. Mírenlo aquí. El primero se llama el de Cell Contents. Esto lo que copia es el contenido de la celda. El del clipboard con una tablita a la derecha señalando una celda, pues se conoce como Entire Cell y lo que hace es que copia una celda completa. El que tiene las dos filas horizontales con una flechita hacia abajo se conoce como Merge Table y es para unir o combinar la tabla. El que tiene como que una tabla dentro de otra se llama Nest Table y lo que hace es que anida la tabla dentro de otra, copia la tabla dentro de la que ya estaba. Si aparece el clipboard con la cuadrícula completa en el área roja, es Overwrite, es que me escriba sobre las celdas que ya existen. Si aparecen dos filas con una línea azul, una fila azul en el medio, eso es Insert as a New Row. Va a aparecer si ya yo seleccioné una fila y quiero insertar, va a salir ese. Y lo mismo si fuese vertical, pues entonces sería Insert as a New Column. Y la última opción es solamente para mantener el texto. Hagamos los ejercicios de práctica 6A y 6B para practicar el sort alfabético y el sort numérico. Ahora el ejercicio de práctica 6.3 tabla y lo vamos a grabar como práctica 6.6A. File, Save As. Lo vamos a grabar en nuestra carpeta tabla como práctica 6.6A tabla. También su footer lo debe cambiar de la misma manera. Y vamos a hacer las siguientes revisiones. No voy a alterar los títulos fuera de la tabla. Vamos a reducir el ancho de las columnas que tienen títulos más largos del contenido para que queden así: apellido paterno, apellido materno, nombres y servicios, eso ya lo tenemos. Lo que sí quiero hacer aquí es alinear. Fíjense en que Rivera, Colón, Rivera, esto aparece muy a la izquierda. Así que podemos alinearlo de manera que se vea como que en el centro de la columna. Igual con el segundo. Igual con los nombres. Y con los años de servicio, si se fijan, están centralizados. Pero en el libro no me los muestran centralizados. Me los muestran alineados a la derecha. Y si los alineo a la derecha, le doy alineación derecha, pero quedan muy pegados. Así que los puedo mover moviendo el right indent. Con el right indent, ellos van a mover. Fíjate que no movió lo suficiente, por lo menos no lo que yo quería. Si eso les ocurre, ¿verdad? Significa que es mejor hacerlo con un tabulador derecho. Voy a colocar el sangrado temporal en su borde donde corresponde y voy a colocar un tabulador derecho.
Fíjense que los seleccioné a todos para que se lo aplique a todos a la vez. No se movieron. Y digo, ¿por qué no se movieron? Bueno, no se movieron porque nosotros no le hemos dado Control Tab, que es la forma en que nos movemos en los tabuladores que se encuentran dentro de una tabla. Ahora veo que quedaron muy a la derecha, pero es más fácil entonces mover el tabulador. Fíjense que con el temporero derecho no fue tan cómodo moverlo. Cuando uno usa el sort, esta tabla va a ser un problema porque tiene bordes, ¿verdad? Y ya van a ver lo que van a pasar con los bordes. Cuando usted va a hacer un sort, se recomienda que no tenga borde ni nada y después al final le aplique los bordes. En este caso, pues se los arreglaremos al final. Vamos a utilizar la función sort para ordenar alfabéticamente las primeras 3 columnas. Para hacer eso, cinta home, grupo paragraph, y voy a venir aquí donde dice A a la Z. Y me dice, ¿por qué quieres organizar? Pues yo quiero organizar por la primera columna, que es apellido. Y lo quiero alfabéticamente, es decir, de la A a la Z. Luego, por la segunda que dice apellido, que es la que es apellido materno. Y al final, por los nombres. Y todo en forma ascendente. Al decirle OK, él lo va a organizar, mírenlo ahí, Colón Rivera Rivera Torres. ¿Ok? Digo, yo no sé si lo hice sí, Colón Rivera Torres. Ah, qué bien, no me movió los bordes. Hay veces que le mueve esta línea acá abajo, o la de abajo arriba. Lo voy a regrabar. Ese se llama 66A. Ahora lo voy a grabar como 66B, porque en esta ocasión voy a querer y arregle su footer y yo quiero organizarlo por años de servicio de forma descendiente. Así que voy a ir a sort y esta vez voy a decirle que es por años de servicio descendiente. Aquí nada y le digo OK. Entonces ahí fueron de 25 a 5. Aquí el tema de sort en Word.